Y bueno amigos, estamos aquí listos para el segundo video del día. Hace unos cuantos días, va que la redundancia, en el que no hablábamos en un par de ocasiones al menos en el canal, pero dije que estaba terminando de organizar unas cosas y me parecía un buen momento para hacer dos videos el día de hoy. Creo que va a quedar bastante interesante este, al igual que el otro que hicimos ya en la mañana. Nada, lo de siempre, agradecerles por el apoyo que siempre me están brindando, pese a que a veces me tardo un poquito más. Hay días en los que no sé, cualquier cosa y siempre están ahí para apoyarme. Eso es algo que siempre debo agradecerles. Y lo que les estaba comentando, lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Lo descubrimos juntos y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, perdón, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y bueno, ya parece que había agarrado el truco de las 15 copas de Europa. Pero bueno, parece que lo he perdido otra vez el truco. Pero bueno, en fin, X. Quiero que hablemos, muchachos, un poco de varias cositas interesantes. Y me gustaría empezar hablando con algo de Mbappé, que bueno, ya se siente que es jugador del Real Madrid. De hecho, hoy el Madrid ha publicado unas cosas que voy a tocar en mi otro canal. Aquí quiero que nos centremos específicamente, por ejemplo, en esto que les voy a mostrar brevemente y que me pareció bastante curioso. Para empezar, quiero mostrarles esto, que espera que no ha caído aquí. Mostrarles esto que tengo de el Sevilla, la cuenta del Sevilla en Twitter, que dice Jesús Navas con un fan. Coloco una foto de Mbappé con Jesús Navas. Bueno, competición, llámenlo máxima rivalidad, llámenlo como quieran, pero ya se empieza a notar que Mbappé es nuevo futbolista del Real Madrid. No me parece que sea realmente el comentario más acertado, pero también es evidente que deja una sensación de que si esto fuera con un jugador del Barça no pasaría. O sea, es que es absolutamente increíble. Al final, siempre digo que digan y hagan lo que quieran. Cuando haces este tipo de cosas con personajes o futbolistas como Mbappé, hay una probabilidad bastante elevada de que esto termine saliendo de muy mal. Ya lo iremos viendo seguramente. Quiero que ahora veamos este clip de Marçal Llorent, que bueno, básicamente es un periodista de Cataluña, del Barça, que habla de algo aquí sobre Mbappé bastante interesante. Vamos a escucharlo y ya lo comentamos. Que yo no digo que no sea mal jugador Mbappé, pero que me refiero que a nivel de clubes, para estar en la altura de Cristiano o de Messi, que es donde mucha gente le pone, yo creo que todavía tiene que ser más regular en los partidos grandes y en los grandes escenarios. Porque sí, ser el máximo goleador en Francia, ya lo sabes, pues claro, es evidente que sí, porque va sobrado, pero en los partidos así de Champions, decisivos, en las semifinales, por ejemplo, de esta temporada, que también se le esperaba mucho más, pues no apareció, y ayer tampoco apareció, y en la Eurocopa tampoco apareció. O sea y es verdad que el tiempo se empieza no a acabar, pero sí que es verdad que empieza a tener 25, 26 años, que ya vas para arriba, que no es que tengas. Es que, claro, es que empezamos a pensar, es que este año cumple 10 años más, 9 años más que Lamine. A ver, yo creo que Mbappé ya tiene una trayectoria importante en el fútbol, pero yo creo que a partir de ahora en el Madrid es cuando va a poder decir, oye, pues voy a ser el mejor jugador del mundo o no. O sea, a día de hoy es verdad que como él no hay, pero yo creo que a partir de esta temporada en el Real Madrid será cuando diga, oye, pues yo ahora soy el número uno. Que yo no digo que no sea. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando. Se abre un poco el debate ahí relacionado sobre. A ver, yo lo comentaba en mi otro canal el día de ayer y resaltaba la poca capacidad que tiene Mbappé últimamente, o al menos es una percepción que tengo yo, para resolver un partido de fútbol. Es que si nos ponemos a pensar, a detallar un poco lo que está sucediendo, cuánto hace que Mbappé no decide un partido de fútbol, un partido importante, quiero decir, hace muchísimo tiempo, y yo creo que sí es algo para tenerlo en cuenta, pero también hay que entender que esta gente estaba esperando a Mbappé. Obviamente también tuvo sus altibajos con la serie esta que tuvo contra el Barça. Es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Recuerden que él tuvo una eliminatoria complicada contra el Barça en la que, bueno, se la maquilló un poquito sobre el final con un penalti y un gol. Pero me parece realmente curioso que ya empezaron a tocar los debates. Yo no tengo ninguna duda, pero sí es algo que me llama la atención. Lo comentaba en mi otro canal el día de ayer. No sé si realmente ustedes piensan lo mismo que yo. Me causa curiosidad y veremos si es que él estaba con lo de la Eurocopa, porque también lo vimos en parte del Mundial, pero con la de la Eurocopa, digamos que por la lesión que tenía en la nariz, y por lo del PSG, pues digamos que era que estaba aburrido el PSG, que también es una probabilidad bastante alta. Quiero que veamos dos cositas aquí rápidamente. En principio, de David Bernabeu, que lo tengo por aquí ya apuntado, y que decía lo siguiente: veo que a algunos les empieza a pesar que, una vez más,
La Masía tira del carro de otra gran selección española. Don Lamine Yamal, don Dani Olmo, don Marco Cucurella a tragar otra vez. Es algo de lo que comentaba este hombre David Bernabéu, que bueno, sabemos más o menos qué clase de personaje es. Sabemos que no es que sea el más listo de su familia, evidentemente. Y no, bueno, no voy a colocar este clip, que también es bastante corto, que va muy de la mano con lo que acabamos de leer y para poder entender una pequeña situación acá. Vamos a escuchar esto de David Sánchez, que por cierto, desde que lo veo en el testarazo me cae súper bien. No tengo problema en reconocerlo. Escuchémoslo. Los 2 goles de hoy, yo no es por picar a Nacho, ADN Barça, ¿eh? Dani Olmo, Lamine Yamal. ¿Sabes que Dani Olmo, Cucurella, el mejor defensa del campeonato? Te voy a decir una cosa. ADN Barça. Oye, sí. ¿Sabes dónde es un empezaron dato, es Dani un Olmo? dato, No, tienes te voy a ya. dar otro dato. ¿Sabes dónde Otro empezaron dato, Dani a ver. Olmo y Cucurella? En el Español. Los Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo. Es que me parece increíble cómo se apoderan de cualquier cosa que les haya medio pasado por un lado. Es que les acaban de decir, bueno, lo de Lamine Yamal, listo. Lo de Dani Olmo y lo de Cucurella, creo que es que dice este hombre, básicamente les acaban de poner en su sitio. Es que me parece realmente increíble. O sea, y les digo, o sea, si supongamos que se hayan formado en la vacía, está bien. Supongamos que se formaron en la vacía, entonces quiere decir esto que es gracias al Barça esto. No. ¿Hace cuánto tiempo salió Cucurella o Dani Olmo del Fútbol Club Barcelona? Yo entiendo, se los he dicho otras tantas veces, es entendible. Esta gente, muchachos, está tan sedienta de reconocimiento, de algún título, de algo que les diga que realmente son especiales, que realmente son diferentes, que realmente existe el ADN Barça. Están tan desorientados en la vida a nivel general, porque es que la desorientación que tienen en general, vienen haciendo el ridículo tantísimos años que bueno, no les queda de otra que agarrarse a cualquier clavo ardiendo. Así que es normal que esto suceda. De hecho, si algo que le podemos reconocer a esta España es que se dejaron de estas mamadas de Luis Enrique del ADN Barça, de hacer lo que yo quiera porque yo soy Luis Enrique, y se encontraron con un entrenador que bueno, ciertamente toda la sensación de que va a hacer lo que sea necesario para ganar, que al final es lo más importante en el fútbol. Cerramos con este clip que me pareció de lo más loco que he escuchado en mi vida. 14 segundos increíblemente absurdos. Escuchémoslo. Pero no es momento de sacar pecho ni pasar facturas. Creo que no es momento. No. Pero Xavi Hernández, Xavi, tuya es esta victoria también. Pero no es momento. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Me parece absurdo. De hecho, en el tweet creo que dice: el mundial fue de Pep y esta Eurocopa será de Xavi. Es que les estoy diciendo, no sé si Pedrerol los hace de risa o para que nos riéramos, no tengo ni idea. Pero tampoco me extrañaría en lo absoluto que esto vaya totalmente en serio. Pero si nos ponemos a pensar despacio y detenidamente, muchachos, esto es absolutamente increíble lo que acabamos de escuchar. Lo que les acabo de decir también. Esta gente se quiere acreditar cualquier cosa que tenga la mínima posibilidad. No, que el papá de, yo qué sé, de Unai Simón una vez se compró unas botas, unos zapatos que tenían los colores del Barça, y por eso es que es absolutamente increíble. Ahora le estamos acreditando la Eurocopa a un personaje que no fue capaz de ganar un título con el Barça esta temporada. No me voy a enredar mucho más, solamente por supuesto me gustaría saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.